Normalmente, la nieve blanca en la noche del 16 de febrero de 2002 cambió de color a burdeos. Un policía que inspeccionaba el área cerca de la estación de tren Furmanov encontró, tarde en la noche, a una joven tirada en la nieve con el cráneo destrozado, congelada en una postura antinatural. A solo 100 metros del primer charco de sangre en la nieve yacían los cuerpos acuchillados de otras dos jóvenes. Les quitaron la vida con una crueldad increíble. En el cuerpo de una de ellas los peritos contaron 32 heridas y en el de la otra 28. El policía se estremeció porque en todos sus años de servicio nunca había visto algo así. El 22 de diciembre de 1973, en el pueblo de Mijalkovo, el invierno ya había envuelto todo desde hacía tiempo. Cerca de los senderos cubiertos de nieve hay grandes montones de nieve y en el aire se puede sentir el olor del viento helado. En las ventanas de los bloques de apartamentos soviéticos parpadean las guirnaldas. Todas las personas ya decoraron sus casas, departamentos, adornaron los árboles de Navidad y esperan el año nuevo. Ese día, en la maternidad, nació un niño al que llamarán Kolya, Nikolai Dudin. Él acaba de nacer y aún no sabe lo terrible y sangrienta que será su infancia. Estamos en 1978. Nikolai ya tenía 5 años cuando al despertarse una mañana temprano fue directo a la cocina. Allí, junto a la estufa, su mamá se movía de un lado a otro preparándole el desayuno. Cada vez que la miraba, sentía alegría y su corazón se llenaba de calidez. Su mamá era esa persona que siempre lo escuchaba, lo apoyaba y lo abrazaba. Mamá, el niño la quería mucho. Ella le puso un plato enfrente y aunque la comida estaba deliciosa, Kolya tenía prisa. No podía esperar para salir corriendo al patio y jugar. De repente la puerta de entrada crujió y Arkady entró a la cocina. El papá de Kolya había regresado del turno de noche. Lanzó a Kolya una mirada indiferente y cansada y sin decir una palabra se dirigió a otra habitación. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Kolya y su corazón se encogió de miedo. El padre era cruel, y esa crueldad no solo era hacia Kolya, sino también hacia su hermano y su mamá. En su mente, aunque intentaba por todos los medios olvidar esas situaciones traumáticas, de vez en cuando surgían fragmentos de recuerdos de cómo su padre, borracho, lo golpeaba a él y a su mamá. Esto sucedía tan a menudo que Nikolai, a una edad tan temprana, ya empezó a odiar y temer a su padre. Kolya terminó su desayuno, tenía la mente puesta en el encuentro que le esperaba. No podía esperar para salir corriendo a la calle. Se puso la chaqueta rápidamente, se ató los tenis a toda prisa y en unos segundos la pesada puerta de entrada se cerró de golpe tras él. Kolya estaba de pie en el porche, sintiendo el viento fresco en la cara. Alrededor, los árboles ya estaban cubiertos de hojas verdes y brillantes. Él estaba feliz y se dirigió rápidamente hacia su amigo. Lo esperaba su perro más fiel y querido. Su mejor amigo siempre lo esperaba en el patio trasero, junto al viejo manzano, en su caseta. Eran inseparables. Nikolai adoraba pasar tiempo con su perro, corrían juntos y jugaban con la pelota. El niño incluso le enseñó al perro algunas órdenes. Kolya amaba su carita tierna, le encantaba jugar con él y le gustaba ver cómo el perro se alegraba al verlo y movía la cola. Ese día todo empezó igual de bien. Kolya corrió hacia la caseta, el perro gimió de alegría y empezó a saltar. El niño desató la cadena. Empezaron a divertirse, corriendo por todo el terreno, el mundo entero parecía luminoso y bondadoso. Pero de repente esa atmósfera alegre se desvaneció en un instante. En silencio, el padre bajó al porche. Su rostro estaba sombrío y sin emociones, y en sus manos sostenía una vieja escopeta de caza. Nikolai, al ver ese artefacto en las manos de su padre, ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que él iba a hacer. Pero en general, él sabía para qué se usaba una escopeta, por lo que su pánico llegó al límite. Un instante después, se escuchó un disparo ensordecedor, que resonó como un eco en los oídos de Kolya. El perro, que hace un momento saltaba de alegría, cayó al suelo y debajo de él se extendía una mancha roja. Kolya se quedó paralizado por el shock, mirando el cuerpo inmóvil de su perro. De repente, el niño cayó al suelo y empezó a llorar, cubriéndose los ojos con las manos. No podía creer que esto le estuviera pasando a él en ese momento, que su perro, al que tanto amaba, ya no estuviera.
Nunca volverá a jugar con él, nunca admirará su pelaje brillante bajo el sol, nunca mirará de nuevo sus ojos alegres y llenos de vida. Pero en ese momento se le acercó su papá y empezó a sujetarle las manos y a obligarlo por la fuerza. Después de unos minutos, cuando Kolya se calmó un poco y comprendió lo que estaba pasando, una furia ardió dentro de él. Pero él sabía que no podría enfrentarse a su papá, y todo lo que le quedaba era irse a casa con su mamá e intentar calmarse. Después de varios meses, el niño aún no pudo aceptar ese hecho, no pudo perdonar a su papá. Él aún no sabía que incluso cuando creciera, esa situación seguiría siendo una pesada carga sobre sus hombros. Un día más, su papá se le acercó y le pidió ayuda. El niño lo siguió, dirigiéndose al cobertizo donde había varios animales, en particular terneros. De repente, el papá se detuvo y le dijo a Nikolai que entrara solo, mientras él, según dijo, iba a recoger algo y regresaría. Después de unos minutos, el papá realmente regresó, pero esta vez ya con un hacha en la mano. El papá empezó a sacrificar a los animales. Kolya no podía mirar eso, y su papá, mientras tanto, al ver que el niño tenía miedo y se sentía mal por la sangre, ni siquiera pensó en detenerse. Al contrario, se burlaba de Kolya, llamándolo débil y llorón. Después, a propósito, le pedía que lo ayudara a despiezar los cadáveres de animales domésticos. Su padre realmente creía que así era como se debía criar a los niños, para que su hijo creciera como un verdadero hombre, pero ni siquiera imaginaba que esos métodos se volverían en su contra más adelante. Estas situaciones sangrientas ocurrían con tanta frecuencia que Kolya ya empezaba a acostumbrarse a la crueldad. Algo así ya se había vuelto una rutina cotidiana para él. Ya había aprendido a mirar tranquilamente las acciones de su padre, la sangre ya no le causaba horror y la compasión por los seres indefensos poco a poco desapareció. Kolya aprendió a usar objetos punzantes y cortantes y cómo está formado el cuerpo. Y así, Kolya ya tiene 13 años, está en 7º grado. No se le podía llamar un adolescente atractivo, encorvado, de baja estatura, con gafas y un habla poco clara. Por su apariencia, a menudo se convertía en objeto de burlas, no mostraba ningún interés por los estudios y en general tenía malas calificaciones. Y así, el 3 de diciembre de 1984, se acercaba el año nuevo. A pesar de las próximas vacaciones, Kolya regresa a casa de la escuela de muy mal humor. En la escuela, el día fue tan malo como siempre. Escuchó muchas burlas e insultos dirigidos hacia él. Ya estaba harto de eso desde hace mucho tiempo, pero una vez más no pudo defenderse y solo le quedó aguantar y acumular rabia. Kolya ni siquiera sospechaba que hoy en su vida ocurriría un momento decisivo. El adolescente entró a la casa, se quitó la mochila y se dirigió a su cuarto. Cuando pasó junto a la cocina, su papá empezó a gritar incoherentemente para que se acercara. Nikolai ya había visto varias veces a su papá desinhibido y con una botella de vodka en la mano. ¿Y qué? ¿El trimestre ya casi termina? A ver, enséñame tus calificaciones. Kolya, después de un breve silencio, puso la libreta de calificaciones en la mesa de mala gana. Ya sabía lo que iba a pasar después. ¿Y cuando su papá vea sus terribles calificaciones? Arkady recorrió las columnas con la mirada, hojeó las páginas y vio muchos garabatos rojos y casi todos los días había observaciones por su comportamiento. Cerró y apartó la libreta de calificaciones, suspiró pesadamente, se levantó y se dirigió hacia Nikolai. Mientras caminaba, agarró una olla de la estufa y empezó a golpear a Kolya con ella. Al escuchar los gritos, salió corriendo mamá e intentó apartar al papá, pero no tenía suficiente fuerza y también recibió golpes de él. Algo así pasaba a menudo en su familia, este episodio no fue una excepción. Pero esta vez, mientras el papá golpeaba, algo hizo clic dentro de Kolya. Durante todo el año escolar aguantó insultos y burlas de sus compañeros de clase, soportó humillaciones y violencia de su papá. Con cada segundo una furia incontrolable crecía dentro de Kolya y entonces decidió: ese día me vengaré de él por todos estos años de humillaciones. Por la noche Kolya ideó un plan. Él sabía dónde estaba el arma y además sabía manejarla muy bien. Su padre siempre lo llevaba de casa y le enseñaba. Kolya esperó hasta que su padre se durmiera. Al escuchar el característico resuello, entendió que era hora de empezar.
Al salir de la habitación, Kolya se dirigió a la sala donde dormía su padre. En el camino, tomó la escopeta que había escondido previamente detrás de la puerta. En completo silencio, Kolya se acercó hasta quedar junto a su padre dormido. Levantó el arma pesada y con el dedo ligeramente tembloroso amartilló el arma. Luego tomó la almohada que estaba tirada cerca y la colocó cuidadosamente en la cabeza de su padre. Puso el cañón en la cabeza a través de la almohada y apretó el gatillo. Se escuchó un disparo sordo. La almohada absorbió parte de la energía del sonido. En ese momento, Kolya no sintió lástima por su padre en absoluto, solo alivio y una sensación extraña. Pero en general le gustó ese estado. Le gustaba que por fin su padre recibiera lo que merecía por las lágrimas de su madre, por la muerte de su perro favorito, por una infancia traumática. Kolya escuchó pasos, era su mamá. Rápidamente apartó la almohada agujereada, cubrió el cuerpo con la cobija y salió corriendo a su cuarto con la escopeta. La arrojó detrás de la puerta, se acostó en la cama y fingió estar dormido. Mamá, medio dormida, pensó que lo había imaginado y se fue de regreso a dormir. El adolescente, después de unas horas, sorprendentemente casi sin hacer ruido, arrastró a su padre afuera, llevó el cuerpo hasta un pozo abandonado y lo arrojó, cubriéndolo después con basura. Al día siguiente, Kolya le dijo a la familia que su padre se había ido temprano en la mañana y no había regresado. Tal vez mamá lo sospechaba, pero tampoco se negó a creer la historia de su hijo y simplemente aceptó la desaparición del padre con alivio. Había pasado exactamente un año desde ese día. Kolya ya había cumplido 14 años, pasó un año y nadie vino por él. Nadie tocó la puerta, nadie le puso esposas, nadie hizo preguntas. La policía no lograba encontrar a Nikolai. Para él, eso se convirtió en la principal prueba de su superioridad. Si no lo atraparon de inmediato, entonces nunca lo atraparán. Ese miedo que al principio lo hacía estremecerse con cada ruido desapareció por completo. En su lugar apareció una confianza inquebrantable. Dio el paso más aterrador que una persona puede dar, y el mundo no se vino abajo. El sol seguía brillando, la hierba crecía, y él seguía respirando y caminando por esta tierra. Llegó a una conclusión simple pero aterradora. Las leyes están hechas para los débiles y los tontos. Él estaba por encima de eso. En su mente se formó una convicción clara. Si eres lo suficientemente valiente y sabes cómo esconderte, puedes hacer cualquier cosa. Kolya ya no tenía que soportar insultos ni la más mínima falta de respeto. La situación en casa empeoró mucho. La madre, que antes podía alzarle la voz o hacer que hiciera la tarea, ahora se había convertido en una sirvienta asustada. Ella intuía el peligro que emanaba de su hijo. Cada vez que intentaba ser estricta, él simplemente la miraba en silencio, y en esa mirada ella veía una agresión aterradora. Era como si viera en sus ojos esa indiferencia y frialdad, veía en su rostro esa calma mortal. Veía en sus movimientos esa dureza y audacia que, sin querer, le helaban la sangre en las venas. Dejó de tomar en cuenta su opinión. Si quería, se iba toda la noche. Si quería, no regresaba en todo un día. Se dio cuenta de que en esa casa ya no era un niño, sino el dueño, el que ponía las reglas. La madre era solo un estorbo, a la que soportaba solo porque ella lo cuidaba, y en general seguía siendo una persona cercana a él. En la calle, su comportamiento cambió aún más. Antes era discreto y callado, trataba de no llamar la atención. Ahora caminaba mostrando a los demás que ya no le tenía miedo a nada. Dejó de evitar a los grupos de compañeros ruidosos o a los adultos borrachos. Ahora ellos mismos, sin querer, le cedían el paso, sintiendo la pesada y oscura energía que emanaba del chico. Empezó a pasear durante mucho tiempo por lugares que la gente normal evita, terrenos baldíos, construcciones abandonadas, callejones oscuros. Pero ahí no tenía miedo de convertirse en víctima, al contrario, él mismo salía de cacería. Observaba a los transeúntes durante horas, evaluando su vulnerabilidad. Y así llegó 1988. 88. Otro día en Furmanov terminaba como de costumbre. Kolya regresaba a casa de la escuela. De repente vio más adelante una chaqueta que le resultaba familiar. Era su compañera de clase, la misma que no perdía oportunidad de burlarse de él o reírse con todos de su apariencia.
Dentro de Kolya algo se quebró. El miedo a las burlas constantes de repente se transformó en furia. Él sabía perfectamente por qué camino ella iba todos los días, así que simplemente la siguió tratando de no hacer ruido. Él se mantenía a distancia, procurando que ella no lo notara. La niña caminaba tranquilamente hacia adelante, sin sentir peligro, y solo quería llegar a casa lo antes posible. Cuando se alejaron lo suficiente de las calles ruidosas y el lugar quedó desierto, Kolya entendió, había llegado el momento. Aquí gritar era inútil, y él aceleró el paso, alcanzando a su víctima. Kolya no intentó hablar con ella. Agarrando a la chica por el cuello, empezó a amenazarla, recordando con rabia las veces que ella se había burlado de él. Después de eso golpeó brutalmente a la chica y abusó de ella, y por segunda vez en su vida sintió esa misma sensación de satisfacción. Le gustaba vengarse y sentir un poder ilimitado sobre quienes antes lo habían acosado. Pensó que de nuevo se saldría con la suya, que tal vez no lo atraparían como antes, pero la policía lo capturó casi de inmediato. La víctima era su compañera de clase, así que ella contó todo de inmediato y dijo su nombre. Los policías ni siquiera imaginaban que ese interrogatorio se convertiría en una verdadera sensación para ellos. Respondiendo en la oficina a las preguntas de los investigadores, Nikolai de repente exclamó: ¿Qué? Pues pregúntenme, ¿dónde está mi papá? Los investigadores se sorprendieron. Después de eso, Kolya empezó a contar en detalle cómo le disparó a su papá con una escopeta recortada, arrojó el cuerpo a un pozo abandonado y lo cubrió con basura. Antes de eso, Arkady Dudin era considerado como desaparecido. Kolya, tan animado al contar los detalles, contaba esto como si estuviera orgulloso de haber engañado a todos mientras la policía no podía encontrar al desaparecido. Unas horas después, el grupo de investigación ya estaba junto a ese mismo pozo abandonado. Ahí realmente encontraron los restos de Arkady Dudin, su padre. Aunque Dudin confesó haberle quitado la vida, no pudieron responsabilizarlo por la muerte de su padre, porque al momento del crimen él tenía solo 13 años. Su primera condena de 7 años la recibió únicamente por abusar de una compañera de clase. La colonia penal, por supuesto, no reformó a Dudin. Desde los primeros días mostró que no pensaba cumplir su condena en silencio. Mientras que otros presos trataban de comportarse para salir en libertad condicional, Nikolai era agresivo y parecía buscar cualquier motivo para desahogar la rabia acumulada durante años. Desde la cárcel escribía muchas quejas y cartas, en las que había planes para organizar motines. Y también por algunas cartas se puede entender que Nikolai consideraba a la administración como sus enemigos personales y los odiaba. Bueno, en realidad parece que en las cárceles nadie los quiere. Pero además, él constantemente tenía conflictos con otros reclusos y era grosero con los guardias. No podía controlar su agresividad y un día fue demasiado lejos. En lugar de cumplir su condena, empezó a incitar a otros presos a rebelarse. Cuando eso no funcionó, decidió escapar, pero lo atraparon. Lo más grave que hizo fue atacar a un guardia. Dudin no solo se resistió, intentó quitarle la vida a una persona usando un arma casera, una punta carcelaria. Por todas estas acciones, el juez le fue sumando años a su condena. Así, sus 7 años se convirtieron en 12. Casi todo ese tiempo lo pasó en celdas de castigo y aislamiento, solo y con frío, pero eso solo alimentaba su furia. Cuando finalmente salió en libertad en el 99 ya era otra persona. Todos esos largos años tras las rejas lo convirtieron en una persona con la psique completamente rota y una agresividad increíble. A los habitantes de la región de Ivanovo les esperaban años terribles, porque él regresó a estos lugares no para empezar una nueva vida, sino para continuar cazando personas. La noche del 15 de febrero de 2002 en Furmanov comenzó con un robo brutal. En una calle oscura, un desconocido atacó a una mujer de 42 años. El delincuente le rompió la cabeza para quitarle la bolsa y la cartera. Luego huyó, dejando a la víctima en la fría nieve. Un par de horas después, 2 amigas pasaban cerca de ese lugar. Ya era pasada la medianoche, la 1 de la mañana. Cerca de una tienda abierta a las 24 horas, el borracho Kolya Dudin se encuentra con 2 mujeres. Las damas también están borrachas, alegres y relajadas. Y entonces Dudin, estando bastante borracho y animado, decidió conocerlas.
Empezaron a platicar. Las mujeres contaron que hoy actuaron como casamenteras, ayudaron a una amiga a arreglar su vida personal y la presentaron con un hombre. Este asunto tan emocionante estuvo acompañado de una comida. Después de varias horas y mucha diversión, las casamenteras decidieron que era hora de dejar a la pareja a solas. Y salieron del departamento a dar un paseo, mientras la amiga y su pretendiente continuaban la velada. En ese momento, Dudin los notó mientras paseaban despreocupadamente. Intentó entablar una conversación y mostró interés. Pero las mujeres, algo ebrias y eufóricas por el éxito de su labor de casamenteras, trataron al desconocido con desprecio y superioridad. Ellas claramente no estaban interesadas en conocerlo, al menos no a él. Durante la conversación, una de las mujeres notó el tatuaje en el brazo de Nikolai. Ella dijo bruscamente que no quería hablar con un ex convicto. La amiga la apoyó con comentarios sarcásticos. Ese desprecio y ofensa le llegaron al corazón al borracho Dudin. Se le cruzaron los cables. La ofensa instantánea se transformó en un ataque de furia monstruosa, inhumana. No pudo soportar la ofensa. En un estado de gran ira, sacó un cuchillo y se abalanzó. Él la emprendió contra las mujeres. Era una pasión, una represalia terrible. Literalmente las apuñaló con un cuchillo de cocina. En el cuerpo de una víctima los expertos contaron 32 heridas, en el cuerpo de la otra 28. Y después Nikolai, llevándose sus víveres, se fue a casa, donde en compañía de sus amigos, de buen humor, comía y bebía. Esa misma noche, un policía que inspeccionaba la zona después del primer ataque hizo un nuevo y terrible hallazgo. A solo 100 metros del primer charco de sangre en la nieve yacían los cuerpos de esas mismas chicas. Este episodio fue precisamente el que apareció al principio del video. En la mente de este hombre común con gafas, siempre llevaba la cuenta de quienes lo habían ofendido. Podrías haberle hablado mal en una tienda y olvidarlo en 5 minutos. Nikolai, en cambio, estaría varios días seguidos dándole vueltas a tus palabras, pensando e imaginando con todo detalle cómo acabar contigo. Y después de eso, no sentiría ninguna lástima, excepto por sí mismo, y consideraría que lo que hizo para corregir errores fue un error. К окружающих. Después del triple asesinato, durante 2 meses y medio hubo tranquilidad en la ciudad. Y en el día de la primavera y el trabajo, la joven de Furmanov, Irina Kolodina, conoce a un chico y sin ninguna preocupación va a visitarlo a su casa. Nadie la volvió a ver con vida. Y el 4 de junio, la estudiante de la Academia Médica de Ivanovo, Tania Griasnova, conoce en el puente sobre el río Shacha de Furmanov a un hombre agradable de unos 30 años, quien le propone una cita. Después de aprobar otro examen en la academia, ella se apresura a regresar a casa en Furmanov. Por la noche la ven con el hombre en una cafetería, y a la mañana siguiente los familiares no pueden comunicarse ni con Tania ni con su abuela, quien vive con Tania en el mismo departamento. La mamá de Tania y un vecino, tras forzar la cerradura, fueron los primeros en ver el cuerpo mutilado con un cuchillo. La psique de una mujer completamente sana hasta ese día. Después de lo que vio, la mujer sufrió un colapso tan fuerte que debido a su grave enfermedad no pudo participar en el juicio como testigo. Los habitantes del pueblo empezaron a acompañarse unos a otros al trabajo y de regreso, y a cerrar todas las puertas con llave. La policía investigaba a los locales con problemas mentales, a los veteranos de Afganistán, chechenos, jóvenes dados de baja del ejército, recién liberados de prisión y forasteros, para ver si estaban involucrados en los asesinatos. Dudin también llamó la atención de las autoridades. Ahora, un poco sobre el episodio con Irina Kolodina. El 1 de mayo de 2002, ella fue a visitar a Nikolai Dudin cuando no había nadie en casa. Esa noche todo empezó tranquilo e incluso acogedor. Había música, estaban sentados juntos, platicando y bromeando. Parecía una noche común entre dos jóvenes a quienes les gustaba estar juntos. Ira se sentía segura, sin sospechar quién era realmente la persona que tenía enfrente. La conversación seguía su curso, hasta que la chica soltó una frase. Ella no quería ofenderlo, solo fue una broma fallida o una verdad que a él no le gustó. Sin embargo, para Dudin, cualquier grosería dicha al pasar sonaba como una declaración de guerra. Siempre tuvo un orgullo enfermizo y creía que el mundo debía girar a su alrededor. En su cabeza, esa pequeña ofensa se infló instantáneamente hasta alcanzar proporciones universales.
Su rostro cambió, su mirada se volvió fría, pero Ira, tal vez, ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Todo sucedió demasiado rápido. No había pasado ni una hora desde que escuchaban música tranquilamente y ya Ira estaba muerta. Nikolai le cortó la garganta. En él no había ni una gota de compasión o remordimiento, solo rabia y el deseo de deshacerse de quien lo había humillado. Cuando todo terminó, empezó rápidamente, como si siguiera un manual, a ocultar las huellas. Primero quitó tranquilamente todas las joyas de oro, los aretes que brillaban bajo la luz de la lámpara, los anillos y las cadenas delgadas. Simplemente las metió en el bolsillo, considerándolas su botín legítimo. Luego trajo 2 bolsas negras grandes, empacó tranquilamente el cuerpo en ellas, procurando no ensuciar nada en la casa. Cayó la noche y afuera todo quedó en silencio. Kolya sacó su vieja bicicleta, ató las bolsas a ella y salió de la ciudad. Pedaleaba por caminos oscuros, pasando por casas dormidas, llevando una carga aterradora a sus espaldas. Las joyas de oro que tenía Ira, las cadenas, los anillos, los aretes, Nikolai se las quedó todas para sí mismo. Como luego determinó el tribunal, él dispuso de estas cosas a su antojo. Lo más probable es que las haya vendido o intercambiado. Pero otro ejemplo flagrante de total absurdo criminal es el asesinato de la familia Polosov. Esta masacre se convirtió en una de las páginas más espeluznantes en el caso de Nikolai Dudin. Lo que comenzó como una tonta casualidad terminó en la muerte de toda una familia. Este terrible suceso ocurrió el 8 de mayo, aproximadamente una semana después de la muerte de Ira Kolodina. Nicolás, borracho, caminaba por la ciudad con una escopeta recortada escondida bajo la chaqueta. Cuando sintió ganas de orinar, se acercó a una cerca, perdió el equilibrio y la derribó con su peso. Y de repente escuchó gritos desde el huerto. «¿Por qué me estás tirando la cerca?» «Órale, pon la cerca en su lugar de inmediato antes de que llame a la policía». El que gritaba, Andrei, aún no sabía qué clase de persona tenía delante. Él solo quería proteger el orden en su casa y su hogar de un vándalo cualquiera. Para Nikolai Dudin, que soportó humillaciones de su padre en la infancia, cualquier tono despreciativo o grosero sonaba, bueno, ya entienden. Y la mención de la policía solo añadió más emociones, porque Nikolai ya tenía experiencia en prisión y odiaba a los agentes de la ley. Él no quería volver a la cárcel y creía que cualquier amenaza de entregarlo a las autoridades debía ser castigada con la muerte. Por eso, en un arranque de agresión, Nikolai sacó una escopeta recortada y le disparó a Polosov en la cabeza. Pero decidió que quitarle la vida no era suficiente castigo para una falta de respeto tan flagrante. Quería demostrar su fuerza, pisotear todo lo que era valioso para esa persona. Decidió arrastrar el cuerpo a la casa y de paso ver si había familia ahí. Cuando ya estaba con el cuerpo frente a la casa, salió hacia él una mujer mayor, la suegra de Andrei. Ella, al ver esa escena, se asustó e intentó huir, pero debido a su avanzada edad no alcanzó a dar ni unos cuantos pasos. Dudin la mató de un disparo casi a quemarropa con la escopeta recortada. En la casa también estaba la hija de Andrei Polosov, tenía 11 años. Ella salió corriendo al escuchar el ruido y al ver que su abuela estaba tirada en el suelo en un charco de sangre, empezó a gritar de terror. Pero Nikolai Dudin no tuvo piedad de ella, sino que solo se enfureció aún más. Él se le acercó, la agarró de la cabeza y le cortó la garganta. Cuando ella ya estaba muerta, en un arranque de ira hacia su padre, él empezó a apuñalarla con todas sus fuerzas por todo el cuerpo y al final le clavó el cuchillo en la espalda, dejando el cuerpo en ese estado tan mutilado. Le parecía que así finalmente se había vengado por la palabra insultante borracho. Después de caminar por la casa, encontró una caja de cerillos sobre la estufa. Para ocultar las huellas, salió a la calle y prendió fuego a la casa. Cuando se fue, ni siquiera volteó a ver la casa en llamas, en la que en un instante murió toda una familia. Después de ese espantoso crimen, Nikolai se arregló cuidadosamente. Y además, en cuanto cruzó el umbral de la casa, lo primero que hizo Nikolai fue ir al baño para borrar cuidadosamente los rastros. De la cocina venía un aroma agradable. Su novia estaba preparando un borscht sustancioso. Parecía que entre ellos había un amor verdadero, incluso esperaban un hijo, pero tras puertas cerradas su relación ya se había deteriorado desde hace tiempo. Nikolai no quería trabajar, a menudo desaparecía con sus amigos y bebía, dejando todas las responsabilidades a Elena.
Kolya, ven a cenar, lo llamó ella. Su voz sonaba firme, ya no podía vivir así. Cuando él entró, ella lo miró a los ojos y dijo que se iba. Ella le confesó lo más triste. Recientemente, en secreto, abortó porque no quería criar a un hijo de un hombre que iba en picada. La furia estalló en Nikolai al instante. No pensaba dejarla ir. Nikolai se lanzó sobre la chica y la tranquila cocina se convirtió en un lugar de pelea. Elena logró defenderse milagrosamente y salió corriendo por la puerta. Corría sin mirar atrás, borrándolo para siempre de su vida. El día en que Nikolai le quitó la vida a su última víctima, su novia Elena estaba internada en el hospital. Dudin la localizó y la golpeó brutalmente, sin perdonarle aquella decisión que tomó sin consultarlo. El último crimen de Nikolai Dudin ocurrió en la noche del 16 al 17 de julio de 2002 en la ciudad de Furmanov. Por la noche, cuando la ciudad ya dormía, Nikolai pensaba que todo iba según lo planeado. Se acercó a la casa de la pensionada solitaria Valentina Sundukova. En ese momento ella estaba viendo la tele. Nikolai tocó fuerte y persistentemente la puerta. «Abran, es la policía antidisturbios. Hay un criminal escondido en su casa». La mujer reaccionó de inmediato, corrió al teléfono y llamó a la verdadera policía. Ella no sabía que Nikolai ya estaba en su casa. Mientras ella hablaba por teléfono, él se acercó por detrás y golpeó con todas sus fuerzas a la pensionada en la cabeza con un sable. Pero Nikolai no sabía que su víctima tenía una increíble voluntad de vivir. Bañada en sangre y sintiendo un dolor terrible, ella encontró fuerzas para no perder el conocimiento. Mientras Dudin se quedó paralizado en la habitación, decidiendo qué robar, ella corrió hacia la puerta de entrada. Ella salió corriendo al pasillo, cerró la puerta de golpe y giró la llave 2 veces en la cerradura. El maníaco quedó atrapado. Intentó derribar la puerta, corrió hacia las ventanas, pero la puerta de entrada era pesada y gruesa. Ante la situación inusual, el ruido y la mujer defendiéndose y huyendo, Nikolai entró en pánico. Sus gritos desgarradores ya habían sido escuchados por los vecinos. Al final, la policía se llevó a Nikolai. Al detenerlo, a Dudin le encontraron una mochila, una escopeta y un sable casero. Mientras iban en el coche, Dudin gritaba que estaba borracho y que simplemente se había equivocado de casa. Incluso después de que lo atraparon poco después de los hechos, Dudin seguía afirmando que era una persona decente y respetuosa de la ley. Y justo después de ser detenido, Dudin escribió una confesión voluntaria. Al final, Dudin confesó sus crímenes, pero entre una confesión y otra decía incoherencias sobre la injusticia y el resentimiento. En los interrogatorios, Dudin se quejaba frecuentemente de la vida y repetía la frase «Me siento ofendido, ¿entienden? Todo es injusto conmigo, esta ciudad, la gente, la forma en que me miran, la hostilidad». Más tarde, la pericia determinará que Nikolai Dudin es completamente imputable, pero su lógica estaba distorsionada al máximo. Él tenía una libreta donde anotaba sus resentimientos. Su mundo se dividía entre él, que era bueno, y los demás, que eran groseros y malvados. Los investigadores recordaban que trabajar con él era difícil y emocionalmente desgastante. Dudin podía pasar horas hablando sobre la moral, sobre lo importante que es ser cortés, y al minuto siguiente describía cómo le daba golpes mortales a una persona por una palabra dicha al azar. Él no sentía compasión por las víctimas, solo sentía lástima por sí mismo, incomprendido y ofendido. En general, Nikolai Dudin es un vengador resentido con una psique rígida. Su tipo de personalidad, al parecer, es paranoide epileptoide, con disocialidad, un radical. El mecanismo de sus crímenes es simple. Ofensa, represalia. Las características clave, obviamente, se formaron en la infancia y se consolidaron en la cárcel. Los rasgos principales son la hipersensibilidad a las ofensas. Cualquier palabra, más o menos, que se pueda interpretar como un insulto, así es como la percibe. Y por un insulto, el que ofende debe morir. El cuaderno de agravios, literalmente el cuaderno de la muerte, literalmente el registro de enemigos. Al mismo tiempo, es muy probable que Nikolai careciera completamente de empatía, pero en cambio era muy sensible. Solo sentía lástima por sí mismo, incomprendido, ofendido. Pero el sufrimiento de las víctimas no lo frenaba en absoluto. Después de quitarle la vida a toda una familia, cenaba tranquilamente y se lavaba las manos.
A pesar de que externamente los crímenes parecen cometidos en un arrebato, al parecer él quitaba la vida en un estado de furia fría. Múltiples heridas de arma blanca hablan más bien no de pasión, sino de la necesidad de destruir por completo al ofensor. Otra característica de Chertodudin, al parecer, es la convicción de su propia impunidad. Después del episodio con su padre y la ausencia de castigo, se formó la idea de que si no lo atraparon de inmediato, nunca lo atraparán. Y también la experiencia en prisión no se quebró durante su encarcelamiento, al contrario, aprendió a ejercer aún más violencia e intentó organizar motines. La condena de 12 años no lo hizo menos peligroso, sino más peligroso. El hecho de que durante los interrogatorios pudiera pasar horas hablando sobre la cortesía y la moral y luego describir de inmediato cómo le quitaba la vida a alguien, eso tampoco es locura, como se podría pensar, sino más bien una retórica defensiva. Él realmente se consideraba bueno y al mundo malvado. Nikolai Edudin, muy probablemente, claro, es incorregible. Si hipotéticamente fuera liberado, casi con total seguridad volvería a reincidir. Él se convertirá casi con total seguridad en reincidente. El padre de Nikolai también, claro, no es mejor. Se puede suponer que es un tipo disocial con tendencias sádicas. En general, Arkady Dudin probablemente sea el creador del maníaco Nikolai Dudin. Sin su participación, Nikolai probablemente habría quedado solo como un adolescente problemático. La madre de Nikolai, al parecer, es una testigo pasiva. Probablemente es una mujer dependiente, traumatizada y reprimida. En general, es una figura típica en las familias criminales, una cómplice silenciosa por omisión. No creó una moral alternativa, no se opuso ni al hijo ni al padre. Bueno, pero sobre cómo reconocer una personalidad paranoide epileptoide lo conté en mi canal de Telegram. El enlace está debajo del video. Cuando llevaban a Nikolai Dudin a las reconstrucciones de los hechos, los habitantes de Furmanov estaban listos para destrozarlo. La OMON tenía que formar un cerco de seguridad muy cerrado. La gente no podía creer que este hombre discreto y callado fuera un terrible maníaco que le quitó la vida a 13 personas. En 2003 se llevó a cabo el juicio. Había más que suficientes pruebas. Los testimonios de la sobreviviente Sundukova, las confesiones personales, las pruebas encontradas y los rastros biológicos. La sentencia era obvia, cadena perpetua. Dudin fue encarcelado en una de las colonias más estrictas del país, Cisne Blanco, en Solikamsk. Este lugar es para aquellos que ya no pueden volver a la sociedad. Aquí están reunidos los criminales más peligrosos. Dicen que durante los años en prisión, Nikolai Dudin cambió mucho. Físicamente envejeció, se volvió demacrado y no queda ni rastro de su antigua arrogancia. En la colonia se comporta de manera tranquila. Los maníacos como él ocupan un lugar bajo en la jerarquía carcelaria, por eso trata de no llamar la atención sobre sí mismo. Él sigue pensando que el destino ha sido injusto con él. Valentina Sundukova, la mujer que no tuvo miedo de enfrentarse al maníaco estando herida, se convirtió en una heroína local. Su hazaña es un recordatorio de que incluso la bestia más aterradora puede ser detenida por una simple persona mayor que tuvo el valor de girar la llave en la cerradura. Y aquí hay otro caso extra, probablemente no hayas oído hablar de él. Esa noche de 1986 en la ciudad de Oriol, una de las mujeres en un edificio de departamentos en la calle Novoselskaya dormía tranquilamente en su cama. De repente, abrió los ojos y se quedó paralizada de miedo. De algún lugar se escuchaban gritos desgarradores muy cerca. Parecía que venían del departamento de al lado. Las paredes de la habitación vibraban como si las atravesara un taladro. Los gritos se volvían cada vez más fuertes y la fuerza para soportar esa tortura acústica se estaba acabando. La mujer se sentó en la cama, bajó las piernas y se tapó los oídos. Aún así, no logró aislarse completamente de ese sonido horrible. Durante 15 minutos enteros, sus palmas presionaron en vano sus sienes, y luego, de repente, todo se quedó en silencio. La mujer se tranquilizó, volvió a acostarse, se acomodó, se tapó con la cobija, y quejándose de los vecinos que ya no tenían vergüenza, no se dio cuenta de cómo volvió a quedarse dormida. Todas las ventanas de la casa en la calle Novoselskaya se volvieron negras, como cuencas vacías. Faltaba mucho para que los habitantes de Orlov despertaran. En uno de esos días oscuros de invierno, soleado y helado al mismo tiempo, una chica caminaba por las calles de Orlov, sin abrigo, con las manos temblorosas, el rostro y la ropa manchados de sangre.
Con una mirada suplicante, detenía a los transeúntes, claramente tratando de llamar la atención sobre su lamentable situación, pero ellos la rechazaban con desdén, pensando que no estaba en sus cabales. La sangre se había secado en sus mejillas y barbilla formando extraños regueros. La chica caminaba llorando, incapaz de encontrar en los fríos ojos de los transeúntes ni un solo reflejo alentador, como el de la nieve que cubría todo. Al final, las lágrimas la llevaron al puente de la ciudad. La chica subió a él y abrazó la barandilla con sus manos heladas. Instintivamente bajó la cabeza. Debería soltarse y volar, porque de todos modos nadie la va a lamentar. Estos pensamientos fueron interrumpidos por la voz de alguien que la llamó a gritos. Un chico enérgico corrió hacia la desconocida que estaba a punto de quitarse la vida. Le ofreció su chaqueta, la abrazó y la consoló. Los demás habitantes de Orlov siguieron ocupándose de sus asuntos como si nada hubiera pasado, y pronto la imagen de la misteriosa chica ensangrentada se borró de la memoria de quienes la habían visto. Por tercera vez, la tranquilidad de una de las casas en Orlov también fue interrumpida por unos gritos repentinos, femeninos, por supuesto. Los sonidos de la pelea perforaban el aire y llegaban a todos los descansillos de las escaleras. Los vecinos escuchaban todo esto, pero no hacían nada. Tal vez era una pelea familiar de alguien, puede pasar de todo. Cuando los gritos cesaron, la atención de los habitantes de Orlov que vivían en esa casa también cambió, probablemente del mundo exterior a sí mismos y a un montón de problemas cotidianos. Y se olvidaron de las extrañas peleas en el edificio. El asunto es que las tres situaciones en realidad eran una verdadera pesadilla. Ignorarlas no solo era cruel, sino también peligroso. Peligroso para todas las habitantes de Oriol. La primera vez, la mujer que se tapó los oídos, deseando no escuchar más los sonidos que venían del departamento vecino, se equivocó al atribuirlo todo a la insolencia de los vecinos. A la joven detrás de la pared de su departamento, Elena Butorina, la sometían a diferentes torturas. La desnudaron y abusaron de ella, pero eso fue solo el comienzo de la inquisición organizada por los criminales. Y a la ya maltratada Elena le cortaron el cabello, luego le vertieron en la boca un frasco entero de perfume aromático y al final sacaron de algún lado una credencial de miembro de la patrulla popular y obligaron a la joven a masticarlo. Le ataron las manos y los pies con correas de bolso de mujer. Para finalizar la humillación, le envolvieron una cuerda alrededor del cuello y la ataron a la manija de la puerta. Entonces los gritos desgarradores finalmente cesaron. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales y por eso los dejaré en el canal de Telegram de Strashnota. Vayan, suscríbanse y véanlo. El enlace está debajo del video. La hermana de la fallecida, después de revisar su departamento, declaró que alguien se llevó las joyas de oro y 300 rublos que Elena había ahorrado con la esperanza de comprar un sofá nuevo. Algo desapareció de debajo del armario, y luego, al ver un juguete electrónico tirado en una cómoda vieja, los desconocidos también se lo llevaron. Por segunda vez, la joven llamada Valentina, que de manera desesperada deambulaba sola por las calles de Oriol con su problema y casi se arrojó de un puente, en realidad había huido de sus torturadores. El amigo de la joven, que también era su ángel guardián, se presentó en la policía para que esta situación no pasara desapercibida. Le dio lástima a su amiga y además, quién sabe, tal vez haya nuevas víctimas. Los agentes de la policía solo pusieron los ojos en blanco con escepticismo ante sus visitas repentinas y le dijeron: joven, abandone el lugar. Se fue sin lograr nada y después de un tiempo ocurrió un nuevo crimen. Mientras los vecinos se encogían de hombros con indiferencia y se miraban por los gritos fuertes, en uno de los departamentos moría Larisa Kasatonova, agente de la policía y esposa de un agente operativo de la Comandancia Especial. Le pasó exactamente lo mismo que a Elena Butorina. La ultrajaron, le ataron las manos y los pies y la dejaron convulsionando, pasando una cuerda desde el cuello hasta la manija de la puerta. Incluso el nudo era exactamente igual que la vez pasada. Del departamento de los Kasatonov desaparecieron dinero, joyas de oro y, sorprendentemente, libros. Los tomos de obras selectas de clásicos rusos y extranjeros desaparecieron sin dejar rastro. El cuerpo de Larisa Kasatonova, al parecer, estaba cubierto de sangre. El líquido se había secado en finas manchas en la cabeza y el cuello, las extremidades, el abdomen y el pecho. Sin embargo, las tres mujeres involucradas en la serie de extraños crímenes en Oriol en realidad no sufrieron ninguna herida abierta. Los cadáveres fueron rociados con tinta roja Raduga 2 que se usaba para rellenar plumas estilográficas. Esta era una especie de tarjeta de presentación de los criminales. Los agentes de la policía tuvieron que basarse en las declaraciones de la hermana de la primera víctima de los maníacos, Elena Butorina. Fue de ella de quien obtuvieron la información. Poco antes de la tragedia, la joven conoció a un estudiante que se presentó como Sora. Era pobre, venía de Leningrado y casi no tenía dinero para vivir.
La compasiva Elena sintió lástima por él e incluso lo invitó a su casa, ofreciéndole una taza de té. Los agentes inmediatamente se lanzaron a buscar al misterioso Zora. Había muchos Zora en Oriol, un montón, pero ¿cuál de ellos era el criminal? Les esperaba un trabajo minucioso y largo. El primero en caer bajo sospecha fue el estudiante del Instituto Financiero y Económico de Leningrado, Georgi Ostudin. El detective Komarov visitó a sus padres. En la sala, sentado directamente sobre la alfombra y con un juguete electrónico en las manos, estaba el hermano menor de Ostudin. Esto alertó a la gente, ya que de la casa de Elena Butorina se había robado un objeto parecido a ese. Cuando Komarov le preguntó al niño de dónde había sacado el juguete, él respondió tranquilamente que se lo había regalado su hermano Zora. Desde ese momento empezaron a vigilar a Ostudin. Resultó ser una persona muy sospechosa, y en efecto, pronto se descubrió que el chico era amigo de lo ajeno. Se dedica a robar, recolecta piezas de radio difíciles de conseguir, aparatos eléctricos, dispositivos primitivos con juegos, para luego vender todo eso por buen dinero. Pero no tenía ninguna relación con ninguna de las mujeres fallecidas. En el caso de Larisa Kasatonova, los sospechosos resultaron ser su esposo y su suegro. Todos vivían juntos, en un ambiente de peleas y malentendidos. El esposo y la esposa no se llevaban bien, y por eso la vida familiar se volvió una verdadera pesadilla para cada uno de ellos. El día de la tragedia, Mikhail Kasatonov, el esposo de Larisa, se quedó en el trabajo hasta tarde, al igual que su padre. Eso parecía inusual. Ninguno de los dos tenía motivos para quedarse hasta tarde. Los sospechosos fueron detenidos. Sin embargo, muy pronto tuvieron que ser liberados porque los Kasatonov resultaron no estar involucrados en el crimen. Pronto hubo un avance en el caso. La mujer que estaba en el patio de la casa de Larisa en ese momento, cuando faltaban solo unos minutos para el terrible suceso, le dijo a la policía que vio a dos chicos sospechosos. Con base en su descripción, hicieron un retrato hablado de uno de ellos. No tenía ningún rasgo distintivo. Un rostro joven, de unos 20 años, un habitante común de Oriol, como muchos otros. ¿Cómo encontrarlo? De repente, la mujer añadió algo más. Parece que eran de la central telefónica, al menos decían algo sobre un dispositivo de línea compartida. En tiempos soviéticos, todos soñaban con deshacerse del dispositivo de línea compartida, que hacía que varios vecinos compartieran una sola línea si alguno de ellos quería hablar por teléfono. Larisa Kasatonova no fue la excepción. Ese día trágico, unos técnicos la visitaron prometiendo encargarse del odiado aparato. La verdad, por lo visto, resultaron ser falsos técnicos. Después de 3 historias misteriosas que sacudieron Oriol, la gente entró en pánico. Ahora todos parecían sospechosos. Aquel que deambulaba sin motivo por el edificio, quien caminaba por la calle buscando no se sabía qué. A la policía llegaban muchas llamadas. Voces alarmadas informaban al mismo tiempo. Parece que son ellos. Sin embargo, esa actividad y agitación no desplazaron en absoluto la indiferencia ya habitual. Un día, en la parte central de la ciudad, la gente, como de costumbre, iba a sus asuntos. 2 jóvenes con una chica también se dirigían a algún lugar. El trío se veía extraño. La chica iba en medio, y los chicos a cada lado de ella. La suposición de que era un paseo común podía descartarse por completo. Los acompañantes de la chica la sujetaban de las manos, pero de una manera tan insistente e incluso brusca, que quedaba claro de inmediato que, si la soltaban, ella saldría corriendo de inmediato. Sin embargo, ninguno de los transeúntes les prestó atención, y fue un error. Al poco tiempo, el cadáver de Olga Shkalikova, quien había llegado a Oriol desde Riazán, sería encontrado en la calle, con las manos y los pies atados y cubierta de tinta roja. ¿Quiénes eran sus acompañantes y dónde encontrarlos? Para suerte de la policía, todo se resolvió por sí solo. Un día, una joven de unos 18 años entró a la joyería Almaz, ubicada en el centro de Oriol, y les ofreció a los empleados que echaran un vistazo a sus joyas. 2 anillos, de oro, con piedras bastante grandes. Los agentes, que patrullaban casi todas las calles de Oriol, también estaban ahí. La joven llamó su atención. Empezaron a preguntarle de dónde había sacado esas joyas. De inmediato sintió cierta confusión. Empezó a dar vueltas, diciendo que se los regaló una tía, que los encontró, que los compró hace mucho tiempo, pero luego de repente confesó: estos anillos me los dieron unos muchachos. A los agentes les interesó saber quiénes eran esos muchachos y dónde estaban. Resultó que al parecer estaban ahí afuera, esperando a su amiga. Estos son nuevos sospechosos, pero atraparlos así de inmediato, lanzarse de golpe, no es lo correcto. Hay que actuar poco a poco, de manera que no sospechen nada. Los agentes de la policía enviaron a la chica a la calle y le dijeron que les dijera a sus amigos que no aceptaron las joyas porque eran falsas. La orden fue estricta: no hacer movimientos bruscos, comportarse de manera natural.
Mientras la chica se quejaba con los muchachos sobre la situación, los agentes encubiertos se acercaron silenciosamente y los atraparon. En el bolsillo de uno encontraron una cajita con una pulsera de oro y las misteriosas iniciales LK. Las iniciales dejaron de ser misteriosas cuando se supo que la dueña anterior de la joya era Larisa Kasatonova. Los jóvenes fueron arrestados. Resultaron ser Igor Silkin, de 21 años, y Georgi Strogaliev, de 22 años, ese mismo pobre estudiante, Shora, que se ganó la confianza de Elena Buturina. Su departamento parecía una enorme biblioteca. Su madre, la arquitecta principal de la ciudad, logró inculcarle el amor por la lectura. En la mesa de la sala, apretados uno contra otro, había frascos de perfume de mujer, medias de nylon y, en general, muchas cosas de moda que en ese tiempo eran difíciles de conseguir. En la libreta de direcciones de Strogaliev había cerca de 100 números de diferentes chicas y mujeres. Muchas de ellas resultaron ser afortunadas, pero algunas no tuvieron suerte. Igor Silkin no era un intelectual, nació en una familia obrera sencilla. En este dúo, él obedecía en todo a su compañero, que era más instruido. Cometían los crímenes porque querían ganar dinero con cosas robadas y vivir a lo grande. Y de paso, también podían divertirse y ensañarse, todo al mismo tiempo. A Silkin lo declararon imputable y le dieron una condena de 15 años de prisión. Con Strogaliev fue diferente. A él lo condenaron a la pena de muerte. La pena de muerte que fue ejecutada de inmediato. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Denle like o dislike. Compartan el video con quien pueda estar interesado. Sigan los enlaces que están debajo del video. Y vean otros videos en el canal.